Muy buenas, pues os vamos a explicar lo que significa la escala Bohr. Tenemos dos formas de medir la intensidad del ejercicio físico que estamos realizando. Una es a través de la frecuencia cardíaca y otra es a través de la escala Bohr. La escala Bohr es una escala que lo que mide es nuestra sensación subjetiva de esfuerzo, o sea, la sensación que tengo yo del esfuerzo que estoy realizando cuando hago ejercicio. No hace referencia tanto al cansancio físico, sino a la sensación de fatiga. Entonces, aunque la escala de Bohr original va del 6 al 20, las cifras que nos van a importar más a nosotros se mueven entre el 11, el 13 y el 15. Un 11 significa que yo estoy haciendo una actividad física y que puedo hablar con normalidad. Mi consumo de oxígeno no es tan alto que me impida hablar con normalidad y no siento mucho cansancio, puedo estar aproximadamente una hora andando a ese ritmo suave. Si hablamos del 13, el consumo de oxígeno ya es mayor, entonces ya puedo seguir manteniendo esa conversación con facilidad, pero sí que es verdad que de vez en cuando a lo mejor tengo mayor demanda de oxígeno y necesito hacer una inhalación un poquito más intensa. Entonces ahí ya estamos moviéndonos en unas cifras de sensación de ejercicio físico, así como en el 11 no, en el 13 ya estamos haciendo ejercicio físico. Y un 15 significaría que la respiración es tan profunda que ya prácticamente no puedo hablar, ¿vale? Y la sensación de fatiga y de intensidad es alta. Por lo tanto, lo que os recomendamos es que no lleguéis a un nivel 15. Si no sabéis si estamos entre un 11 y un 13 o entre un 13 y un 15, ¿qué hacemos? Pues le ponemos el número par, el 12 y el 14 en este caso. Efectivamente, nuestro objetivo con vosotros es que entrenéis siempre entre un 11 como mínimo, porque si por debajo de ahí no estamos haciendo nada, y un 13-14 como máximo, porque el 15 ya entramos en límites a lo mejor mucho más exigentes. Os hemos puesto unos ejemplos, ahora podéis comprobarlo. Una vez explicada la teoría de la escala de Bohr, vamos a ver cómo lo podemos especificar hablando en cada momento. Por ejemplo, Laura, ¿en qué escala de Bohr te moverías ahora? Pues en un 11, es que no me supone ningún esfuerzo, es muy cómoda y no me canso nada, es muy bien un 11, un ejercicio suave. Pues eso, recordar que un 11 es un ejercicio suave, que está muy bien y va muy cómoda. A ver, María, ¿en qué Bohr te encontrarías tú? Un 13. Un 13, ¿por qué? Porque ya noto que me empiezo a cansar un poco y ya no puedo mantener una conversación seguida, sino que he de coger un poco de aire para hablar, pero bueno, bien, pero puedo aguantar bien, ¿eh? Pues recordar, estamos en un Bohr 13, que tiene que coger un poco de aire para aguantar y que se le corta un poco la respiración si va hablando con el de al lado. Eso es un Bohr 13. Y a ver, Abraham, ¿en qué Bohr vas tú? Yo estoy en un Bohr 15. ¿Qué significa ese Bohr 15? Pues que está siendo ya un poco bastante duro y que me cuesta mucho hablar. Prácticamente no puedo hablar. Pues recordar, un Bohr 15 es que está siendo duro y prácticamente no puedo hablar. Habitualmente nos moveremos hasta el 14 y alguna vez el 15, pero no debemos de pasar el Bohr 15.